El último meme que subí al perfil ha causado algo de revuelo y ha habido alguna que otra duda, así que vamos a comentar algo al respecto. En primer lugar, vamos a hablar de lo que aparecía en el propio meme y luego al final daré un poco mis conclusiones y mi recomendación de qué hacer al respecto, que ha sido la principal duda. Vamos a hablar en todo momento de estiramientos estáticos, que no estaba especificado en la publicación, pero es a lo que hace referencia. En primer lugar, estiramientos para prevenir las agujetas. No sirven. Siguiente cosa. Bueno, venga, en serio, vamos a hablar un poco más del tema. Hace años yo era el primero que estiraba después de entrenar para prevenir las agujetas. Hace años que dejé de hacerlo y sigo vivo. No me ha pasado nada. Vengo teniendo agujetas similares en algunas ocasiones, sobre todo cuando me paso demasiado entrenando, pero no he tenido más veces agujetas ni he tenido más dolor cuando las he tenido. Eso sí, desde que controlo más o menos la carga de entrenamiento, va bastante mejor. Pero vamos, que dejar de estirar después del entrenamiento no me ha afectado negativamente para nada en todo esto. Y dirás, Aser, ¿estás usando un "a mí me funciona" como argumento? Pues sí, hasta aquí sí. Pero ¿qué dice la ciencia al respecto? Aunque desde hace mucho tiempo se viene recomendando a un nivel, digamos, de población general, los estiramientos después del ejercicio para prevenir o evitar las agujetas, parece que el cuerpo general de la evidencia científica no va por ese camino. Para empezar, si pensamos en la propia naturaleza de este dolor muscular de aparición tardía o de las agujetas, digamos, se antoja improbable un efecto muy notable del estiramiento. Aunque esto quizás podría dar para otro vídeo entero y bastante largo, así que vamos a dejarlo a un lado. Desde hace ya unos cuantos años venimos viendo que el estiramiento después del ejercicio puede no ser una estrategia interesante para reducir el dolor muscular. Parece que tampoco tiene efectos significativos en marcadores de daño muscular y tampoco parece recuperar la fatiga o mejorar la fuerza que somos capaces de realizar después de este ejercicio. A principios de este propio siglo tenemos una revisión sistemática que nos da una gran sorpresa. Parece que el estiramiento después del ejercicio no protege de las agujetas y tampoco parece que lo haga estirar antes del ejercicio, tampoco parece que reduzca el riesgo de lesión, aunque hablaremos más adelante de ello. Llegados a este punto, la investigación era insuficiente, poca y de una calidad más bien mediocre, pero las pruebas de las que disponíamos no justificaban lo que se venía diciendo a un nivel general. Una revisión posterior, un poquito más amplia, observó que el estiramiento no reduce el dolor muscular de aparición tardía en adultos jóvenes sanos. Bueno, si quieres ser muy quisquilloso, podrías decir que sí que lo hace, entre un 0,5 y un punto en una escala de 100, lo cual clínicamente es insignificante. Pero bueno, una actualización posterior de esta misma revisión nos dio una segunda gran sorpresa. Algo realmente increíble. No te lo vas a esperar. ¿Estás preparado? Más de lo mismo. El estiramiento antes, después o antes y después del ejercicio no produce una reducción clínicamente importante del dolor muscular de aparición tardía en adultos. La mayoría de la investigación no tiene una calidad metodológica muy grande, los tamaños muestrales son pequeños, todo esto es algo a tener en cuenta, pero las pruebas de las que disponemos hasta el momento no parecen justificar lo que se venía diciendo hasta ahora. Pero bueno, vamos a hablar un poco del segundo tema, del riesgo de lesión. Y como ya estaréis cansados de verme la cara, voy a dar paso a Íñigo para que nos hable un poquito del tema. Bueno, por contextualizar un poco históricamente, el estiramiento ha formado parte mayoritariamente del calentamiento. Y este calentamiento ha sido, si no la única, una de las muy pocas estrategias preventivas que se han llevado a cabo sistemáticamente y en todos los deportes. Con lo que es normal que nos lleve a pensar que estirar previene lesiones. Pero a día de hoy no existe un cuerpo de evidencia sólido que abogue en los estiramientos como estrategia preventiva en lesiones en el deporte. Sí que es verdad que debemos atender al rango de movimiento, pero no precedido por un estiramiento, sino más bien por generar diferentes representaciones de la fuerza a amplio rango, que es algo diferente. Y por otra parte, el "a mí me funciona" pues es muy conocido ya no solo en el mundo deportivo, sino en el mundo de la fisioterapia, tanto por pacientes como por fisioterapeutas, y no va más allá del efecto placebo y de diferentes sesgos, los cuales es muy fácil caer, ya que lo único que tiene que conseguir ese estiramiento es no hacer nada, o sea, no tener ningún efecto.
mantenernos como estábamos. Entonces, pues bueno, lo que sí que me gustaría aclarar es que sí que hay investigaciones en el ámbito que evidencian disminución del rendimiento y disminución de la generación de fuerzas tras estiramientos de larga duración. Así que, según qué deporte practiquemos, hay que tener cuidado porque puede interferir incluso en la práctica deportiva. Íñigo es un gran profesional que hace un gran trabajo también de divulgación por aquí por Instagram de vez en cuando y que tiene una clase en Bifit Academy sobre el tema de reducción del riesgo lesional, la cual os recomiendo que le echéis un ojo si os interesa este tema. Como ya os he dejado caer antes mientras hablábamos de las agujetas, parece que los estiramientos no son una estrategia muy interesante a la hora de intentar reducir el riesgo de lesión. En una revisión aún posterior a esta podemos ver más de lo mismo. Parece que el estiramiento no es una estrategia, o al menos no tenemos pruebas de que lo sea, que pueda prevenir el riesgo de lesión. Y sin embargo, sí que disponemos de otras herramientas que pueden hacerlo, como por ejemplo podría ser el entrenamiento de fuerza. Entonces, si estás entrenando y estás entrenando de una forma adecuada, quizá no necesites estirar después para estos fines. Como resumen, las pruebas que hay alrededor de este tema no son todo lo buenas que nos gustaría para poder llegar a conclusiones demasiado claras, pero las pruebas que hay hasta el momento parecen indicar que no tiene estos efectos. Quizá en sujetos completamente sedentarios ya pueda ser un pequeño paso más allá de no hacer nada. Parece que podrían tener algunos efectos beneficiosos a nivel vascular, aunque la mayor parte de gente no lo haga por estos fines, pero puede tener otros efectos más allá. Como decía Íñigo, puede ser efecto placebo, puede que estemos condicionados a sentirnos mejor después de hacerlo, pero a nivel personal te diría que si te gusta estirar y lo vienes haciendo, puedes estirar después del ejercicio sin mucho problema, sin hacer locuras. Si no te gusta hacerlo o no te sientes tan bien haciéndolo, quizás no sea tan necesario que te obligues a estar estirando después del ejercicio. Al menos no si lo hacías con estos objetivos. Antes de irme quiero darle las gracias a Íñigo por participar, por enviarme el vídeo, y quiero recordaros que si os interesa el tema de la reducción del riesgo lesional, podéis pasaros por Bifit Academy y ver su clase. Un saludo, chao.